Hola mis amados hermanos, el día de hoy voy a compartir con ustedes un estudio basado en Gálatas 3, versículos del 6 al 14. Pero antes quisiera preguntarte, ¿has escuchado en la canción de He decidido seguir a Cristo? Y quisiera preguntarte también, ¿quién de ustedes ha decidido seguir a Cristo? Veamos qué dice el Señor en Mateo 16, versículo 24. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. También más adelante en la palabra dice, tome su cruz cada día y sígame. Nuestro estudio está basado en Gálatas 3 del 6 al 14, pero recordemos la pregunta de Pablo en Gálatas 3:2, donde dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y como introducción, les quiero platicar de un misionero que llegó a un lugar donde la palabra obediencia no tenía una expresión equivalente para traducirse. Ese es uno de los principales problemas que enfrentan los misioneros cuando llegan a un lugar que no es de su propia cultura, que no es de su propio país. El idioma es una barrera. Entonces, generalmente se van 6 meses antes para familiarizarse con el idioma. Pero este misionero se topó con ese problema. Y si no encontraba la expresión equivalente a obediencia, ¿cómo iba a explicar este concepto? Después de mucho buscar, se estaba sintiendo frustrado por no encontrar la respuesta. Hasta que un día, observando a un niño que jugaba con su perro, notó algo que le llamó la atención. Cuando el niño llamaba a su mascota, el perro acudía con rapidez hacia su amo, corriendo como si la meta fuese acudir hasta el niño. El cuadro que acababa de presenciar el misionero era precisamente la palabra que él estaba buscando: obediencia. Inmediatamente se dirigió a un anciano del pueblo y le pidió que describiese la acción del perro. Y el anciano le respondió, ese perro es todo oídos para su amo. Abraham fue un hombre todo oídos para Dios. Abraham nos sirve de ejemplo como persona que ha recibido un llamado que constituye un verdadero desafío y con la ayuda y la gracia de Dios permanece obediente a Él durante toda su vida. Todo oídos es obedecer. Todo oído es saber escuchar y creer. Abraham creyó a Dios. ¿Y tú, hermano, cómo te consideras? ¿Eres todo oído al Señor? Todo oído también es estar atentos a los mandatos del Señor. Veamos qué nos dice también la palabra en Lucas 12:40. Lucas 12:40 dice la palabra del Señor, vosotros pues también estad preparados, porque la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Estar preparados, estar vigilantes, también es estar todo oídos. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Amoroso Padre, te damos gracias, Señor, por este momento que disponemos mis hermanos y yo para escudriñar tu palabra, para escuchar tu consejo y, Señor, saber qué es lo que esperas de cada uno de nosotros el día de hoy. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, ¿tú eres miembro de una iglesia? Y si eres miembro de una iglesia, ¿te sientes parte del cuerpo? Deja arriba tu mano si te has ubicado en el cuerpo del Señor y estás trabajando. Y también dime si has acudido al llamado del Señor. La predicación de hoy se titula La bendición del Señor es mayor que la maldición por la ley. Y como punto número 1 tenemos precisamente a este personaje, Abraham. Abraham, un hombre que fue todo oídos. Gálatas 3, versículos del 6 al 7 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia.
Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Como ya lo hemos visto, el argumento principal de los judaizantes era que los gentiles tenían que hacerse judíos para poder ser cristianos. Abraham procedía de una cultura llena de pecado. Había crecido en la ciudad de Ur, en Mesopotamia. Ur era un gran centro comercial que tenía cerca de 300,000 habitantes. Todas las personas, incluyendo a Taré, el padre de Abraham, y su familia, también eran idólatras. Después de casarse Abraham, Taré y su familia se trasladaron a Harán, donde él murió. Fue entonces que Dios llamó a Abraham para que hiciera un cambio radical y permanente en su vida. En Génesis 12:1 podemos leer: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y nos lo confirma el escritor de Hebreos, en Hebreos 11:8. Por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán, con su esposa Sarai y su sobrino Lot, para ir a Canaán. Pero Abraham no sabía hacia dónde iba, pero él obedeció al llamado del Señor. Veamos qué nos dice Pablo en Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pablo está citando a Génesis 15:6, donde dice la palabra del Señor: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, refiriéndose a Abraham. Como lo hizo también en Romanos 4:3, que es una de las declaraciones más claras de la Biblia acerca de la justificación. Pablo utiliza el ejemplo de Abraham como prueba de que no hay otro camino de salvación fuera de la gracia por la fe. Como podemos ver claramente también en el Antiguo Testamento, este nos enseña que la justificación es por fe. Y Gálatas 3:7 nos dice: sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Pablo derrumbó el débil argumento de los judaizantes con el ejemplo de Abraham, señalándoles que los verdaderos descendientes espirituales del patriarca son aquellos que lo son en la fe que Abraham depositó en Dios. Pablo demuestra argumentando con las escrituras lo dicho en Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Que Dios consideró justo a Abraham por creer en él, por su fe genuina y no por las obras de la ley. Por lo que los judíos y los gentiles que creen en el Señor, esos son hijos de Abraham, aquellos que son todo oídos para el Señor. Punto número 2. Todo aquel que depende de la ley está bajo maldición. Y no es que la ley sea mala. La ley fue dada al pueblo para que el pueblo conociese cuál es la voluntad de Dios para con ellos. Pero veamos qué dice Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, refiriéndose a toda la escritura. Dice aquí: porque todos los que dependen de las obras de la ley. ¿Quiénes son ellos? Los que dependen de las obras de la ley son aquellos que se han aferrado a ganarse la salvación por medio de las obras de la ley. Pero nadie puede cumplir la ley. La Escritura nos enseña que esta referencia de la voluntad de Dios, la ley, no salva, más bien condena. Y enseguida Pablo cita Deuteronomio 27:26, donde dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. En la Biblia encontramos muchas veces la palabra equivalente a maldición. Maldición, si lo buscamos en el diccionario, dice el acto de maldecir de alguien. Pero ¿qué es la maldición
según la palabra de Dios. En la Biblia encontramos dos ejemplos, solamente les voy a dar. Génesis 3, del 23 al 24, ahí nos relata la historia donde Dios echó al hombre y a su mujer del huerto de Edén. O sea, los expulsó de su presencia, los puso fuera del paraíso para regresarlos a la tierra de donde habían sido tomados. Esta maldición es quitar al hombre de la presencia de Dios. En Génesis 4, 11, 12, después que vino la descendencia de Adán y Eva, Dios maldijo a Caín por haber matado a su hermano Abel y lo expulsó haciéndolo fugitivo. Dios nuevamente está hablando de expulsión. Entonces la maldición es poner al hombre fuera de la protección de Dios, fuera de donde esté Dios en el lugar santo. Al quebrantar un solo mandamiento de la ley, trae la condenación a la persona. Y como todos hemos quebrantado la ley, es que Pablo nos lo recuerda en Romanos 3:23, donde dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En eso radica la maldición, en que todo aquel que depende de sus obras para salvación está excluido y está destituido de la gloria de Dios, condenándonos así a la muerte eterna. Gálatas 3, versículos 11 y 12 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. La ley no es de fe. La ley suponía una relación existente entre Dios e Israel. La ley no es la base de la fe, más bien la fe es la base de la ley, y por ello es que el que hiciere estas cosas, como consecuencia de su fe, vivirá haciéndolas, pero para el Señor. No para salvación, sino para el Señor. Éxodo 25 nos recuerda esta maldición. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres, fíjate, sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aborrecer es rechazar. Hermano, amigo, ¿estás viviendo por la maldición de la ley? ¿O en qué basas tu vida? ¿En qué basas tu fe? Pero a los creyentes, Dios nos da una noticia. Y esa noticia, esa primicia fue dada a Abraham. Punto número 3. Fíjense, ya hablamos de Abraham, hombre de fe. Ya hablamos de esa maldición por la ley. Es la maldición porque nadie puede cumplir y todos estamos destituidos. Pero Cristo rescata al creyente de la maldición y la hace bendición. Gálatas 3:13 lo dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. La palabra griega utilizada por Pablo es exagorazo, y es un verbo que se traduce como redimir, y que significa comprar, rescatar lo que se había perdido. Era utilizada con frecuencia para hablar de la compra para liberar a los esclavos o a un deudor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, dice Gálatas 3:13. La muerte sustitutoria de Cristo en la cruz satisfizo la deuda que los pecadores teníamos ante Dios. Cristo se convirtió en el comprador de los creyentes que por fe fueron liberados de la esclavitud del pecado y de su sentencia de muerte. Gálatas 3:14 también nos dice Pablo, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Para que los llamados pudiesen ser justificados, para recibir la bendición de Dios que Dios dio a Abraham, Cristo debió pagar el precio de nuestra salvación en la cruz, hermano.
Deuteronomio 21, 22 al 23 dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Fíjate qué declaración tan fuerte. Porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Él, Jesucristo, subió al madero para que la maldición fuese pagada y el creyente pudiese ser justificado ante Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda a los Corintios 5:21 nos dice Pablo enfáticamente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es así como la obediencia de Cristo en la cruz elimina para el creyente la maldición de la pena del pecado, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, la fe en la promesa de salvación, la fe de recibir el sello del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Espíritu que vive tanto en judíos como en gentiles, si han creído con fe en Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. La bendición de Dios para los que le temen es infinitamente mayor que la maldición. Y David nos lo dice en Salmo 103:17. Mientras que la maldición está hasta la tercera y cuarta generación, la bendición de Dios va muchísimo más allá. Dice el salmista en Salmo 103:17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. La bendición de Dios es por la eternidad. En conclusión, hermano, te pregunto nuevamente, ¿eres todo oído? ¿Eres todo oído para Dios? ¿Eres todo oído para la palabra de Dios? ¿Eres todo oído a la voz del Espíritu Santo? ¿Y eres todo oído al llamado que el Señor te ha hecho? No sé, ni se nos dice por qué Dios escogió a Abraham de entre todos los hombres perdidos para hacerle un llamado. En la actualidad, al igual que el llamado nuestro, Abraham ilustra qué es la gracia de Dios. Lo que sí sabemos es que, por medio de su llamado a Abraham y la respuesta positiva de éste, Dios inició su plan redentor para salvar de la condenación eterna a un mundo perdido y pecador. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Gálatas 3 del 8 al 9 nos dice Pablo: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Las buenas nuevas fueron dadas a Abraham de antemano, y fueron que Dios traería al mundo salvación, esto es, a todas las naciones, trayendo la salvación por medio de su descendencia, y que como ejemplo dado a él, la salvación siempre ha sido y será por fe en el Señor Jesucristo. Judíos y gentiles recibieron la bendición de la justificación por fe, y esta bendición será derramada a todos los creyentes por gracia, por medio de Jesucristo. Y tú, hermano cristiano, ¿qué haces para extender el reino y bendecir a todas las familias en la promesa hecha a Abraham? Y tú, amigo, que estás con nosotros escuchando por primera vez este mensaje, ¿quieres ser rescatado por Cristo y recibir esta bendición? Arrepiéntete hoy de tus pecados y clama a la misericordia de Dios con fe, para que el Espíritu Santo descienda sobre ti y venga a morar en tu corazón. Cree en el sacrificio del Señor
y cree en Cristo como tu Señor y Salvador. Y recordemos nuevamente esa pregunta de Pablo en Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Si es por la ley, estás viviendo en maldición. Pero si es por fe, tú puedes recibir la salvación por gracia. Y gracias al Señor Jesucristo. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por la claridad con que nos lo revelas. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a vivir por fe. Esa fe que le diste a Abraham para seguirte, que también sea inspiración para nosotros y podamos seguirte paso a paso en ese camino que tú nos has marcado. Te rogamos y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos.